Continuamos aquí en Soy Casta debatiendo los temas de la actualidad de hoy. Hoy no hubo acuerdo por el salario mínimo. Dicen que la propuesta empresarial era 300.000 pesos el salario mínimo. Yo leí bien. 311.500 pesos en junio. ¿Pero lo leí bien? Sí, porque estaba en menos de 300.000, o sea, le fueron muy generosos y lo acercaron. ¿Qué está? En 294 y lo llevaron a 300. Y los gremios pedían más del doble. Bueno, Empleados de Comercio cerró en un palo 123.000 mensuales, incluye un bono de 115.000 pesos desglosado en 3 cuotas. Ya cuando escuchás los bonos desglosados, a mí me parte el alma, porque te van a dar muy amablemente un mes 35, otro mes 40 y otro mes 40. Cuando vos empezás a ver el monto, ¿no? Que son 2 kilos de carne más por mes, con suerte. Pero bueno, el último bono se incorporaría a la última suba salarial, esto es en cuotas y en partes, ¿no? La quiero aprovechar a Valentina, que está acá, porque, bueno, el tema del salario es uno de los temas que nosotros venimos tocando, respecto de que el número del Excel da muy bien, parecerá que cierra, pero cuando vos mirás los números de los salarios y para qué alcanza la plata, en la realidad hay como una distorsión. Hay una distorsión que aparte es una mentira del gobierno, porque cada vez que nos dicen que no hay inflación, cada vez que nos dicen que no hay aumento, nos encontramos con la realidad mayoritaria que vivimos las mujeres a la hora de ir a comprar la comida, y después eso se convierte en información cuando te dicen que el aumento de la carne interanual fue del 60%, por ejemplo. Entonces hemos tenido paritarias, la de los estatales, pero varias cerrando en 1.2, 1.3, en mini cuotas. Nosotros siempre hicimos el chiste en relación a las mini cuotas con la que nos dan los aumentos, cuando la propia inflación cerró en 3.7 el mes pasado. O sea, siempre ya no es retrasado respecto de los años que hace que los salarios están demorados, sino que hasta es una tomada de pelo, y lo que hay son renuncias. Porque como existe el multiempleo, porque no hay manera de llegar a fin de mes, cuando empiezan a asfixiarte, por ejemplo, una de las situaciones en el Estado es que empiezan a recortar las horas extras. Sin horas extras, los salarios en algunos casos quedan en 360.000 pesos por 40 horas semanales. Es lo mismo que una jubilación. Es el salario mínimo. O sea, es el llevar al extremo la necesidad de un trabajador, de una trabajadora, a autoexplotarse y después poder conseguir montones de changas o empezar a hacer malabares, ¿no? Digo, la insistencia de quienes quedan aún trabajando en el empleo público muchas veces somos los defensores. ¿Y qué está pasando con las funciones? Porque el otro día nos preguntábamos, yo empecé a notar en lo personal y empecé a investigar un poco, qué pasaba con la operatividad del Estado, ¿no? Porque dice, bueno, en el imaginario se echó un montón de gente que no hacía nada, que está bien echada, porque la verdad que el Estado es muy grande y es poco eficiente. Tengo muchísimas divergencias con muchísimas políticas públicas que se llevaron adelante. Ahora, el inicio de los despidos empezó por el interior del país, por las delegaciones que atendían a las poblaciones en el interior. Esto significó, por ejemplo, que ahora una persona, para poder ir a hacer un trámite en la ANSES, que vive en un pueblo, en el interior de una provincia, tiene que trasladarse hasta la capital para poder hacer el trámite. Muy probablemente llegue, haya un paro, una caída del sistema, no pueda realizar, tenga que volver y reprogramar el turno. Eso le costó en transporte, en día perdido de trabajo, y en cuestiones concretas económicas, por ahí la mitad de sus propios ingresos, sobre todo si es un desocupado o un jubilado. Entonces, el cierre de las delegaciones, ¿a quién atacó? A las poblaciones del interior en principio. En cuanto a las políticas culturales, lo que vos tenés ahora es el retiro del Estado en la posibilidad de que niñas, niños y la población en general acceda al ocio como un derecho humano, la posibilidad de acceder a la cultura. No, pero para este gobierno hablar de ocio ya sería un nivel 3. Ellos viven de ocio. Ellos viven en el ocio. Lo que nos quieren es privar a nosotros de la posibilidad de, después de estar trabajando durante horas y horas, enajenado en tu trabajo para no llegar a fin de mes, le puedas decir a tus hijos, este fin de semana vamos a una plaza y va a haber un espectáculo de títeres, o vamos a ir a un centro cultural, o vamos a ir a Tecnópolis a disfrutar de algo. ¿Para qué utilizan los espacios de la cultura? Para la privatización de los espacios propios de la cultura y para enriquecerse con plata que no volvió. Les voy a dar un caso concreto. Yo trabajo en el CCK. El CCK era una usina cultural. Tenemos 28 ascensores, funcionan 2. ¿Pero por qué? ¿Porque están ahorrando en luz o porque no? Porque la no hay plata de la mantenimiento? privatización de los espacios del CCK no vuelve a cuestiones concretas. No solo no vuelve en políticas culturales, sino entonces después vos tenés los ascensores utilizados por las empresas privadas que subalquilan para poder llevar y traer
copas, vino, catering, lo que fuera, el catering que le preocupaba recién a la diputada, mientras tenés un montón de trabajadores y trabajadoras que podrían estar haciendo eso de manera pública. El sistema de el cierre de políticas públicas en la salud, tal vez, y la ESI en la educación, tal vez son los casos más extremos. Porque vos tenés áreas enteras del Ministerio de Salud que han quedado sin personal para poder llevar adelante. En el medio de un brote de sarampión, echaron a la trabajadora pública que se encargaba de sistematizar la información de los casos de sarampión. En el medio del brote la despidieron. Sí, y un aumento de los casos de infecciones de transmisión sexual también. Y muchos médicos que trabajaban en el ministerio renunciaron porque dijeron, yo no me puedo hacer cargo de este vaciamiento porque va a crecer. Ya está creciendo la no entrega de preservativos, la no entrega de medicación hormonal. O sea, hay muchas medicaciones que no se están entregando y médicos que dijeron, esto se va a convertir en una epidemia y yo no voy a quedar con mi firma. Entonces terminan renunciando médicas y médicos del Ministerio de Salud. O sea, el retiro de las políticas públicas a lo que ha llevado es a un recrudecimiento en las malas condiciones de vida de la población en general. Puede ser que un sector todavía no lo esté visibilizando. O sea, en un momento nosotros decíamos, te están retirando tus derechos y tenés que pelear por tus derechos. Y muchas veces la respuesta era, ¿de qué derecho me estás hablando? Yo ya no tenía. Yo ya no tenía derechos. Bueno, ahora tenés menos derechos que en ese momento. Y el caso en el Ministerio de Educación, el retiro de los libros que se le entregaban a los chicos para poder llevar, que ahora se está solucionando muchas veces con las propias madres, padres fotocopiando, anillando y demás. Y el retiro de la ESI va a ser brutal. Sí, ahí te quiero sumar en torno a acceso a bienes culturales, que hay una relación directa entre tener o no un libro en tu casa, que tu familia tenga, y tus habilidades de lectura y escritura siendo un niño. Desde ya. Y este gobierno discontinuó, como bien decías, el programa de entrega de libros, que incluso estaban presupuestados ya para comprarlos, tenían la plata y la adjudicación para hacerlo y decidieron no hacerlo. Decidieron no hacerlo, despidieron en la Comisión de Bibliotecas Populares a la persona encargada de ser el nexo con las bibliotecas populares del interior, o sea, la que se comunicaba. Digo, porque en muchos lugares la biblioteca popular es la biblioteca de cada una de las familias. O sea, que cada vez más gente, hace poquito me contaba una bibliotecaria de La Pampa justamente, que cada vez más gente va a buscar libros porque no tienen plata para comprar. Que están carísimos. Cada vez más socios y cada vez más gente acude a las bibliotecas. Complicados. Bueno, están muy caros los libros. Eso se ve en la Feria del Libro. La cantidad de gente que no visita la Feria del Libro en esta oportunidad. Y eso no es un retroceso en el nivel sociocultural de la población de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un retroceso económico. Es un impacto económico que hace que una población que veía como un paseo obligado llevar a sus hijos a la Feria del Libro, hoy no lo pueda pagar. Vamos a recordar que mañana hay movilización a las 3 de la tarde, convoca la CGT en Avenida Independencia y Lima, para después partir hacia el Monumento al Trabajo en Paseo Colón. Y bueno, otra vez de cara a un Día del Trabajador que nos encuentra en una situación muy crítica, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Sí, es una movilización sin paro. Es una movilización del aparato de la CGT y de los cuerpos de delegados con toda la furia. No va a ser una movilización que pueda convocar. Digo, ninguna trabajadora o trabajador honesto debería ir a quedar embretado atrás de una CGT que permite lo que acaba de explicar el delegado de Monza y lo que permite, de hecho, que el conjunto de los trabajadores estemos todo el tiempo pensando que nos van a despedir. Entonces, ir mañana a saludar el Día del Trabajo en un contexto de despidos, de lo que hablábamos antes, de creciente inflación, de salarios congelados, es ir a hacerle el caldo gordo a una CGT que está absolutamente alineada con el gobierno, como antes manifestamos todos los sectores dentro del Congreso que están absolutamente alineados con el Congreso. Te voy a dejar una pregunta, porque vamos a ir a la tanda. Dale. Entiendo lo que vos decís, pero también darle una plaza vacía a este gobierno, ¿no es darle la razón respecto de que el salario está recomponiéndose? Dame un minutito, ya venimos. Bueno, le dejé planteada una pregunta a Valentina Briglietta, ella es delegada general de Junta de ATE, respecto de la movilización de mañana, una movilización convocada por la CGT. Vos decís que no hay que irle a la CGT y yo te pregunto si el mensaje va a ser reinterpretado contra la CGT o va a ser interpretado como que la economía efectivamente marcha mejor y los trabajadores no tienen de qué quejarse. Ok, yo soy una fanática de las plazas llenas. Sí. Y creo que el 1 de mayo es el día más lindo para el que podríamos estar llenando la Plaza de Mayo o la Plaza de los Dos Congresos. Sí. Creo que la marcha del 1 de febrero llenó una Plaza de Mayo en los términos en los que yo estoy planteando. La CGT convoca
no a una plaza, a una avenida, a llenar una avenida el 30 de abril para no llenar el 1 de mayo con el reclamo que corresponde al gobierno. O sea, es un saludo al gobierno de Milei en el sentido en el que trata de encorsetar el malestar de las trabajadoras, de los trabajadores, por esto mismo que ustedes planteaban, por la falta de posibilidad de llegar a fin de mes, por la pérdida de trabajo, porque se caen a pedazos los hospitales, las escuelas y demás, y encorsetan a los trabajadores en una jornada frente al Monumento al Trabajo, cuando el Monumento al Trabajo, en un momento de despidos permanentes, debiera ser salir a luchar frente a la Casa Rosada. Justo lo hacen un 30 de abril cuando los jubilados van a volver a movilizarse. Sí, claro, entonces, es verdad. Mañana miércoles, en el anexo del Congreso, junto a las jubiladas y los jubilados que tienen hoy un ingreso que es igual al salario mínimo que no pudieron acordar hoy, o sea, de la mitad de la canasta de indigencia. ¿Dónde hay que estar el 30 de abril? Desde mi punto de vista, todas las trabajadoras y los trabajadores nuevamente abrazando a los jubilados, porque quienes todavía tenemos aportes no vamos a tener jubilación, y quienes no tienen aportes van a estar condenados a tener un ingreso absolutamente inferior al que los jubilados del día de hoy. Ahora, ¿es una señal negativa de cara al gobierno? Quien trate, desde la izquierda por lo menos, señalar quiénes son hoy la CGT, tiene que poder clarificar. Una plaza tiene que ser una plaza de independencia política. Yo recién decía, los honestos no deberían ir ahí. Desde luego que van a ir un montón de delegadas, delegados, trabajadoras y trabajadores honestos. Ahora, el llamamiento es a decir, el 30 de abril salí a la calle, vení con los jubilados, y el 1 de mayo tendría que haber una plaza que sea una plaza de lucha. Desde ese punto de vista es donde yo digo, no vayas detrás de los gordos, no vayas detrás de los que ya firmaron y entregaron el conjunto de nuestros intereses y de nuestros derechos, como hablábamos en el bloque anterior. Seguramente van a ir un montón de compañeras y compañeros. El problema es que en parte han logrado dividir la movilización de jubilados, porque un sector va a ir a la rastra, rompiendo la independencia política, a la rastra de la CGT, pensando que eso va a ser más masivo. En ese caso, masividad no va a tener la importancia de la delimitación política, de poder señalar quiénes son los responsables del fin de la moratoria, quiénes son los responsables de que 9 de cada 10 mujeres no nos vayamos a poder jubilar, etcétera, etcétera. Sí, además lo simbólico, digo, del 1 de mayo, llegamos destrozados todos, y nosotros tenemos laburo y demás, pero digo, en términos generales, lo que hemos retrocedido en este último tiempo, en estos últimos años, pero especialmente en este último tiempo, es terrible. Ayer hablaba con un trabajador de un frigorífico que me decía, ganamos 5.000 pesos por hora, el kilo de carne está a 13.000, no me acuerdo qué corte me dijo, 13.000, ustedes saben que de ahí para arriba. O sea que tenemos que trabajar 2 horas si acaso para comprar un kilo de carne. Qué asado, digo, qué festejo del Día del Trabajador puede llegar a ver este 1 de mayo. Y es un reclamo muy lavado el de la CGT, que va un día antes para no ir el 1 de mayo, porque supuestamente fin de semana largo. No sé qué creen, que la gente se va a ir, toda la gente va a salir de viaje, es imposible organizarse. Hay una consigna con respecto a manifestar la disconformidad de la CGT con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchachos, el acuerdo del fondo prevé una reforma laboral, una reforma previsional, se viene la privatización, se vienen las AFJP de nuevo, la suba de la edad jubilatoria, y están callados la boca. Les parece que arreglan todo moviéndose, haciendo una marcha antes del 1 de mayo. Es terrible. Sí, escuchaba, digo, inclusive hablando de otros gremios recién, al de la línea de colectivos, ¿no? Hablando de la participación, la no participación de la UTA. Sí. Y de cómo todos los trabajadores empiezan a sentirse un poco desamparados a la hora de negociar, con un gobierno que pone, que saca los límites a un montón de cuestiones, pero pone límites a las paritarias, ¿no? El límite al aumento de salario, que es lo que te permitiría de alguna manera conservar tu poder adquisitivo. Sí, vos recién dabas, y yo creo que cuando uno escucha la cifra piensa que es un montón, la paritaria de comercio en 1.100.000 y pico, cuando para vivir en la ciudad de Buenos Aires necesitas 1,5 millones sin contar el alquiler. Una familia tipo necesita para vivir en la ciudad de Buenos Aires 1,5 millones de pesos sin contar el alquiler. Un 2 ambientes no baja de 600.000 pesos más expensas. Con lo cual estamos muy por detrás. Y insisto, yo escucho 1,5 millones y es el doble de mi salario. Y tengo 21 años y título. Para ñoqui, más bien, me quedé no en fideo y cero, digamos. Sí, no elegí bien el plato. Sí, no, yo no lo contaba de todas maneras cuando contaba lo de la paritaria de comercio. Lo que pensabas en la disparidad y en cómo después el Excel cierra. Digo, pero ¿cómo te cierra? Si vos tenés un salario mínimo de menos de 300.000 pesos, ¿y cómo te cierra? ¿Entendés? Bueno, porque en la canasta grande, cuando vos metés todo, y tampoco es que sea un salario espectacular el de comercio, no, claro, entra todo esto, todas estas disparidades y estas diferencias que
en general le hacen la vida muy miserable a los trabajadores y más el otro día se dieron a conocer la estadística de los rubros que sí habían crecido. Entonces, vos mira, exportadora, cerealera, combustible, no nos toca ninguno de los de a pie, o sea, son No, pero rubros aparte, muy específicos. Hubo una caída en el consumo de carne en nuestro país, que es agroexportador y ganadero, y hubo una caída porque la gente no puede comprar la carne. No sé si ustedes vieron, pero yo recibí un montón de memes en Semana Santa. Quiere decir, comer un asado en Semana Santa ya no es pecado, es un milagro. Valentina, es muy bueno. Y aparte con despidos en el sector, ¿no? Que ayer lo comentábamos, Sí. en el sector de la carne. Valentina, gracias por haber venido una vez más. Gracias a Una ustedes por valiente, una invitarme. valiente doble. Gracias, chicas. Nos encontramos mañana.